hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera pedirles que por favor me acompañen con sus Biblias al libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 24. Lamentaciones 3, desde el versículo 21 hasta el versículo 24. Si ya lo tiene, dice amén. Lamentaciones 3. Muy bien. Entonces vamos a leer la escritura. Lamentaciones capítulo 3, versículos del 21 al 24 vamos a leer. Y dice la palabra del Señor: Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Que Dios bendiga su palabra. Hermanos, y este es el texto de la palabra del Señor en el cual nosotros con la ayuda del Espíritu Santo vamos a estar meditando en los siguientes minutos. El domingo pasado nosotros estuvimos también meditando en nuestro servicio acerca de la fidelidad de Dios, y para ello recordamos y unimos a esa fidelidad amorosa de nuestro Salvador el atributo de omnisciencia y el atributo de amor que Dios tiene por nosotros. Pusimos como ejemplo para meditar en ello el hecho de que Dios, cuando hemos estado en necesidad de trabajo, en necesidad de salud, en necesidad de cualquier cosa material, y hemos clamado a Él, Él responde a aquellas oraciones. Él ha respondido a esas oraciones por las cuales nosotros hemos clamado su ayuda. Y respondía a esas oraciones, aunque Él sabía que después de haber recibido o tenido nuestras necesidades suplidas, no íbamos a caminar nosotros en fidelidad hacia Él. Oramos a Dios por trabajo muchas veces, y nosotros dijimos después, luego que Dios nos concede nuestra petición, abriendo puertas y moviendo los corazones de nuestros patrones para recibir trabajo, algunas veces usamos esa bendición, esa respuesta de Dios para ser infieles a Él. Nosotros decimos: tengo tanto trabajo que ahora no tengo tiempo para congregar. También decimos: he tenido tanto trabajo, gracias a Dios, que me siento tan cansado como para salir a compartir el Evangelio con los hermanos. Pero el Señor, dijimos el domingo pasado, a pesar que Él sabía que íbamos a usar esa bendición para ser infieles, Él, viendo nuestra necesidad, viendo nuestra escasez, viendo nuestra hambre, Él nos concedió el trabajo. Y espero que nosotros hayamos estado meditando después que terminamos de hacer esa meditación. Hermanos, yo sentía en mi corazón que debíamos meditar un poco más en la fidelidad de Dios, pero no quiero hacerlo solamente desde un punto de vista teológicamente frío. No, yo no quiero hacerlo de esa manera. Lo que yo deseo es que esta enseñanza de la fidelidad de Dios impacte nuestras vidas de hoy en adelante. Y más allá de conocer intelectualmente este hermoso atributo divino, consigamos nosotros un entendimiento espiritual del mismo. Un entendimiento espiritual que implique, hermanos, que nuestros corazones sean golpeados por este atributo de Dios.
Muchas personas se oponen al conocimiento teológico por justas razones. Y yo muchas veces he tenido que conversar con ellos también. Hay personas quienes desprecian el conocimiento teológico. Algunos de ellos pueden observar, pues, personas que tienen una mente llena de conocimiento, pero tienen un corazón vacío de sentimientos hacia Dios y sentimientos hacia el prójimo. Y precisamente estas características ha hecho de que hayan personas por ahí que desprecien el conocimiento teológico, o que ellos piensen de aquellos que buscamos el conocimiento teológico solamente sea para envanecernos, para creernos algo más, porque no existen implicancias en nuestras vidas que demuestren que verdaderamente hemos conocido al Dios de la Biblia. Comprendemos nosotros esta oposición, pero nosotros no somos de aquellos que buscan el conocimiento como algo separado de una aplicación para nuestras almas. Hermanos, el Evangelio debe ser validado en la vida de un creyente. Eso es lo que nosotros creemos. No creemos en que solamente existe un conocimiento intelectual de Dios, sino que Dios debe ser manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Y debe ser manifestado en nuestras vidas, no solamente cuando terminamos el culto y nos retiramos a nuestras casas, sino que debe ser manifestado desde que abrimos los ojos cada día hasta que los cerramos para dormir. Y dicho esto, hermano, yo quisiera que pasemos ahora al texto que hemos leído esta mañana en Lamentaciones, capítulo 3. Hemos leído desde el versículo 21 hasta el versículo 24. Nosotros vamos a llamar a esta meditación de hoy día: grande es la fidelidad de Dios. Grande es la fidelidad de Dios. El título de este maravilloso libro de las Escrituras, Lamentaciones, nos trae una idea inmediata. Nos trae una idea inmediata acerca del contenido que tiene este libro. Lamentaciones. Otros nombres dados a este libro han sido cantos fúnebres. Cantos fúnebres. Y para nosotros comprender un poco por qué es que este libro lleva ese nombre, Lamentaciones, o por qué puede ser conocido también como cantos fúnebres, tenemos que ir al contexto histórico en el cual el profeta está escribiendo. Y el trasfondo histórico de la composición de este libro es la destrucción de Jerusalén y Judea por el rey Nabucodonosor, aproximadamente en el año 586 antes de Cristo. Hermanos, el templo había sido destruido y los judíos que habían quedado por allí solían reunirse alrededor de esas ruinas con muchos lamentos, con muchos llantos, suplicando a Dios su favor para la restauración nacional. Ese es el contexto en el cual Jeremías escribe este libro de Lamentaciones o cantos fúnebres. Y el capítulo 3, del cual hemos leído nuestro texto, recoge la experiencia personal del profeta Jeremías en medio de todo este castigo enviado por Dios a un pueblo rebelde. Si usted lo lee en su casa, de todo el capítulo 3, va a ver que Jeremías está hablando de su propia experiencia espiritual, su experiencia personal. Y es bien interesante lo que el Señor nos dice por medio de la pluma del profeta. El profeta nos habla de sus desconsuelos. El profeta nos habla de sus angustias personales desde ese versículo 1 hasta el versículo 20. Los 4 últimos versos dicen de esta manera. O sea, yo quisiera que leamos ahora desde el versículo 17 hasta el versículo 20, que son una parte del contexto que nosotros tenemos aquí. Y yo voy a leer, hermanos, si usted me permite, de la versión Biblia en lenguaje sencillo, porque es una manera también en que los niños que están aquí pueden comprender qué cosa es lo que el profeta escribe. Lamentaciones capítulo 3, desde el versículo 17 hasta el versículo 20, versión Biblia lenguaje sencillo, dice: ya no tengo tranquilidad, la felicidad es solo un recuerdo.
Me parece que de Dios ya no puedo esperar nada. Los más tristes recuerdos me llenan de amargura. Siempre los tengo presentes y eso me quita el ánimo. Pues esos son 4 versículos antes del pasaje que nosotros hemos leído y en el cual vamos a meditar, como yo les decía. Y estas palabras sencillas con que nos habla esta traducción expresan un profundo abatimiento de espíritu. Un profundo abatimiento de espíritu. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en el mismo abandono espiritual en que se encontraba el profeta? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Hemos dicho nosotros también, me parece que de Dios ya no puedo esperar nada. Abatidos nosotros espiritualmente. Hermanos, muchas veces nosotros sabemos, nos hemos sentido desesperanzados, como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. Hemos sentido que nuestras oraciones son en vano, que Dios en realidad debe estar ocupado en otras cosas más importantes que nosotros mismos y más importantes que nuestras tribulaciones. Así es como nos hemos sentido. Yo creo que eso es la experiencia de todo cristiano en un momento de su vida o en varios momentos de nuestras propias vidas. Pareciera que el cielo es color de bronce. Pareciera a veces hasta que ni siquiera Dios nos mira a nosotros, nos oye a nosotros, nos cuida de nosotros. Pero luego Jeremías, hermanos, comienza con una serie de pensamientos que trae a su espíritu alivio y paz en medio de esas aflicciones que hemos leído. Y yo quisiera leer ahora nuevamente nuestro pasaje, pero otra vez quiero leerlo de la Biblia en lenguaje sencillo. Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 21 al 24 dice: pero también me acuerdo de algo que me da esperanza. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. Hermanos, qué palabras tan maravillosas. Ustedes se imaginan ese contexto en el que se encontraba el profeta. Ahora nosotros vemos que él ha cambiado su estado de ánimo, de un profundo estado de abatimiento espiritual. Ahora él tiene pensamientos en su corazón de esperanza. Sus palabras cambian completamente. El versículo 20 en esta versión termina diciendo: todo esto me quita el ánimo. Pero el versículo 24 termina diciendo: Dios es todo para mí. Dios es todo para mí. Jeremías, en medio de ese estado, alcanza a verse como una persona sobre quien está el amor de Dios. Se ve como el objeto de la gracia divina y aún en medio de la aflicción puede verse como alguien que es bendecido. Es bendecido en medio de la aflicción. El versículo 21, hermanos, de nuestro pasaje comienza diciendo de esta manera. Reina Valera 60 dice: esto recapacitaré en mi corazón. La Biblia de las Américas dice: esto traigo a mi corazón. Y la Biblia Jeremías del año 76 dice: esto revolveré en mi corazón, queriendo expresar: haré volver nuevamente a mi corazón. Y como consecuencia de traer algo a su corazón, el profeta ahora dice: por lo tanto, esperaré. O como dice otra versión: lo cual me llena de esperanza. Y es interesante lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a las circunstancias que da origen a la esperanza del creyente. Jeremías estaba en un tiempo de aflicción, así como nosotros también pasamos tiempos de aflicciones. Jeremías estaba pasando un tiempo de prueba, así como los creyentes también pasamos tiempos de prueba como hijos de Dios aquí en la tierra todavía. Y en medio de esa aflicción, de esa prueba, la esperanza está en el corazón de Jeremías.
la fidelidad de su Dios. La fidelidad de su Dios era lo que le sostenía a este profeta en medio de las ruinas de una ciudad. La fidelidad de Dios. Y es maravilloso, hermanos, ver en este versículo cómo la esperanza se levanta en medio de toda calamidad. Se levanta en medio de las aflicciones, se levanta en medio de pruebas que como pueblo de Dios también nosotros experimentamos en nuestras vidas. Bueno, pero ¿qué es lo que el profeta volvía a traer a su corazón que le hizo tener tal esperanza? Y ahí es donde nosotros, hermanos, comenzamos a entrar un poco más profundamente en la palabra del Señor. Ahora tenemos que ver el versículo 22. Y dice la Escritura: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Mire cómo dice él: nunca decayeron sus misericordias. Si nosotros no supiéramos el contexto histórico, podríamos pensar: wow, Jeremías debe de encontrarse en un lugar donde todo es paz, seguramente hay una mesa con un banquete, ¿no? Su techo protegiéndolo del sol, muchas personas teniendo comunión con Dios, pero no, ese no es el entorno en el cual habla Jeremías. Cuando él dice nunca decayeron sus misericordias, él estaba en medio de las ruinas, él estaba en medio de la desolación. Él estaba en medio de una ciudad que había sido desarraigada por Nabucodonosor el rey. Pero él dice, nunca decayeron sus misericordias. ¿Podemos ver nosotros así a Dios? Cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando aflicción, cuando el mundo parece adverso a nosotros, podemos decir, nunca decayeron sus misericordias. Nunca. A pesar de este castigo, el profeta sabía que Dios había hecho una promesa a Abraham y sus descendientes. El profeta conocía la Escritura. El profeta sabía de que el Dios fiel había hecho una promesa a Abraham, y ese era el motivo de su esperanza, la fidelidad de Dios, la fidelidad. Jeremías sabía que Dios no lo iba a dejar así como habían quedado, sino que él iba a cumplir la promesa que le había dado al patriarca. Nosotros también somos así, hermanos. También creemos en las promesas de Dios para nosotros. ¿O es que tenemos quizás alguna duda? Que quizás Dios puede fallar en cumplir todas esas promesas que nos ha traído a nosotros, su pueblo. Y aquí nosotros debemos definir, hermanos, el tributo de la fidelidad de Dios. Y vamos a hacerlo de la manera siguiente. La fidelidad de Dios es el atributo en virtud del cual Dios no puede fallar en sus promesas y constituye, por tanto, el apoyo indestructible de la fe y la confianza del hombre en esas promesas. Una confianza indestructible, hermanos, es la que nosotros debemos de tener en este Dios que nos ha salvado y que va a cumplir todas sus promesas en nosotros. ¿No es esto una maravilla, hermanos? Es ese el atributo de la fidelidad de Dios. No es para explicarlo de una manera teórica, sino para vivir confiando en esas promesas que Dios nos ha dado. A.W. Pink escribió un libro, Los atributos de Dios. No sé si ustedes han leído ese libro, pero él también describe, hace una definición de este atributo de la fidelidad de Dios, y él escribe de esta forma: el Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa y profecía, cada pacto y cada amenaza, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Vemos que la definición que hace el pastor A.W. Pink
es muy cercana a la definición que nosotros hemos hecho. Quizás es un poco más profunda, porque él incluye no solamente las bendiciones como promesa, sino las amenazas como castigo también. Jeremías sabía que Dios había dejado un remanente escogido por gracia, como dice el apóstol Pablo en Romanos 11:5. Un remanente escogido por gracia. Aún en ese remanente Jeremías veía la gracia de Dios, el favor inmerecido de Cristo, desde el cual, desde ese remanente, vendría el Mesías esperado. Jeremías veía la fidelidad de Dios al no destruir a toda esa nación rebelde. Dios no iba a destruir toda esa nación rebelde, porque hasta Jeremías era contado, él se contaba aún dentro de los pecadores. Pero Dios, en su fidelidad, dejó un remanente desde el cual tenía que venir el Mesías. De la misma manera, podemos nosotros también, como el profeta, ver la fidelidad de Dios en nuestra elección antes de la fundación del mundo, en nuestra salvación cuando aparece en nuestra vida Cristo, cuando no lo buscábamos. También lo vemos en nuestra preservación, aunque todavía ofendemos a Dios por causa del pecado remanente. Aunque todavía nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Pero y nosotros no decimos de esta forma para simplemente quedarnos así contentos y decir, quizás en nuestro corazón o quizás nuestra carne nos quiera engañar diciendo, podemos permanecer infieles porque eso no va a cambiar la fidelidad de Dios. No, hermanos, Dios no libre de pensar de esa manera, porque sería pecado, sería un signo de que nosotros no hemos nacido de nuevo, porque ¿cómo ofenderíamos nosotros a un Dios que nos ha hecho tantos bienes? ¿Acaso no sería contrario? ¿No deberíamos pensar nosotros más bien que nos esforzamos en la santidad, nos esforzamos en la obediencia, procuramos ser perfectos como Dios demanda en su palabra cuando dice, sed perfectos así como yo soy perfecto, pero a causa de la carne le fallamos y nos dolemos? Tenemos que ver así la frase del apóstol Pablo cuando dice de que Él permanece fiel aunque nosotros somos infieles. No es una especie de animarnos a nosotros para la infidelidad a Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. Aunque estamos afligidos, aunque estamos atribulados, aunque estamos perseguidos, sabemos que Dios nos glorificará y nos va a llevar con Él para disfrutar plenamente de su presencia por toda la eternidad. Y así lo dice Cristo en Juan 10:28, cuando sus palabras nos dicen, y yo les daré vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios es fiel, Cristo es fiel, nadie nos puede arrebatar de su mano. Esa es la fidelidad de Dios en la salvación. Esa es la promesa sobre la cual descansa nuestra fe. Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Y el apóstol Pablo sabía perfectamente esto, que Dios es fiel, que Él cumple sus promesas. Y así como nosotros cantamos en 2 de Timoteo 1:12, fíjese cómo dice el apóstol. Por lo cual yo también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. La fidelidad de Cristo. Yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Hermanos, pero nuestro versículo 22 nos dice mucho más. Nos habla de las misericordias de Cristo que no cesan. Dice, las misericordias de Cristo no terminan. En la versión de la Biblia de las Américas dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Hermano, usted se puede tener en su mente, eso puede, como se dice, podemos masticarlo. Las misericordias nunca
terminan. Nunca terminan. Y ese es nuestro amado Dios. Un Dios cuyas misericordias no faltan. Y en este punto podemos meditar un poco más, procurando guardar cada palabra en nuestro corazón y nos ayude a amar más a nuestro Dios Salvador. Las misericordias de Dios no se acaban. A pesar que nosotros hacemos muchas cosas como para que ellas se acaben, para que ellas no nos acompañen aquí en la tierra, esas misericordias no se acaban. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como para que esas misericordias se acaben? Pecar. A pesar que nosotros todavía pecamos, esas misericordias no fallan. Pecamos a veces de estar abusando de esas misericordias, estar abusando de esas gracias. Pero ¿por qué es que sus misericordias nunca van a faltar para el pueblo de Dios, para el Israel de Dios? ¿Por qué nunca van a faltar? ¿Porque hay algo en nosotros acaso? No, ¿por qué no faltan? Porque Dios es fiel. Porque la fidelidad de Dios es grande. Por esa razón es que esas misericordias nunca van a acabarse. Y en esta parte debemos dirigir nuestros pensamientos a las misericordias espirituales, hermanos. En Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Saben, hermanos, qué es lo hermoso de este pasaje? Ábralo y véalo en la palabra del Señor. ¿Sabe qué es lo maravilloso de este pasaje? Hermanos, este pasaje habla de la fidelidad de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cada una de estas palabras está en tiempo pasado, como si ya se hubiese hecho. El Señor nos predestinó, el Señor nos llamó, el Señor nos justificó y el Señor nos glorificó. Nosotros podemos decir de que aunque todavía no hemos entrado a ese estado de gloria, el Señor ya lo ha hecho y lo va a hacer porque Él es fiel. La fidelidad de Dios es grande. Y hermanos, ¿cómo debemos reaccionar ante esta fidelidad de Dios, de la cual nosotros hemos recibido, estamos recibiendo y vamos a recibir? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros a esa fidelidad? ¿Cómo debemos corresponderle a Dios de ver que sus misericordias hacia nosotros nunca, jamás van a fallar? ¿Cómo, hermanos? Romanos capítulo 4 también, versículo 8, dice la Escritura: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Bienaventurado. Hermanos, este versículo habla de la fidelidad de Dios y debemos de creer. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Hermanos, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida sabiendo que Dios no nos inculpará de pecado? ¿Cómo vamos a vivirla? Queridos hermanos, fíjense, este no es un llamamiento para que nosotros sintamos misericordia de Dios. No es un llamamiento para que nosotros sintamos misericordia ni pena por Dios. No, hermanos. No es para que nosotros sintamos lástima de Dios. Y bueno, y como me da pena, voy a portarme bien, porque yo le tengo misericordia. No, este mensaje no es para eso. Este es un llamamiento para que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Este es un llamamiento para que el Espíritu Santo nos convenza de pecados. Nosotros no vamos a ser obedientes a Dios porque le tengamos lástima a Él. Jamás, hermano. Jamás en nuestros corazones pase esa idea.
En Lamentaciones seguimos ahí en el capítulo 3, hermano, el versículo 22 y 23, dice la palabra del Señor que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Y aquí nosotros podemos todavía, hermanos queridos, profundizar un poco más en la fidelidad de Dios. Dios había prometido castigo si el pueblo persistía en sus pecados, y Él cumplió su palabra entregando a Israel en las manos de Nabucodonosor. Ese es el otro lado de la fidelidad que nosotros también debemos considerar en nuestras vidas. Así como Dios cumple sus promesas, también cumple sus amenazas. Dios también había prometido un remanente, Dios había prometido una restauración, y el profeta sabía que Cristo iba a cumplir su palabra. Las misericordias de Cristo son nuevas cada mañana, son nuevas cada día. El amor de Dios y su fidelidad son atributos, y fíjense, son atributos, como nosotros lo repetimos una vez, eternos, infinitos e inmutables. El amor de Dios es eterno, infinito, inmutable. Su fidelidad es eterna, infinita e inmutable. Pero la manifestación de ellos en nuestras vidas son diferentes cada día. Son diferentes. Estas manifestaciones de la fidelidad y el amor de Dios, que son inmutables, cambian, así como nuestras necesidades durante nuestro caminar diario. Lo maravilloso es que estas misericordias son otorgadas de manera personal, hermano. Personal a cada uno de los hijos de Dios según la necesidad individual. La manera como funciona esto de la inmutabilidad de Dios, pero que sus misericordias sean nuevas, es algo que no podemos entender en nuestras mentes. Pero recibimos esta doctrina por fe, porque así lo enseña Dios en su palabra. Sus misericordias son nuevas, cambian nuestras necesidades, y esas misericordias cambian para nosotros, aunque son eternas, infinitas e inmutables. Eso es lo que debemos guardar en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros debemos recordar en cada paso que damos aquí en la vida. Este versículo nos enseña que Dios es un Dios activo. Es inmutable, pero es activo. Dios actuó por nosotros en el pasado, Dios actúa por nosotros en el presente, y Dios actuará por nosotros en el futuro. Nosotros recibimos la gracia de Dios al inicio de nuestra vida espiritual, y continuamos recibiendo la gracia de Dios en cada momento de nuestras vidas. En Juan 1:16 dice: pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. ¿Estará hablando de estas misericordias que cada uno de nosotros recibe? Gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia. Yo creo que sí, hermanos. La plenitud de Cristo es para nosotros, y recibimos de Él cada mañana, de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestra situación. Este versículo de Juan nos habla precisamente de esta realidad espiritual y material para nosotros. Necesitamos de la gracia de Dios cada día. El pan aún que llega a nuestra mesa es por gracia, hermanos. O alguien merece el pan que tiene en su mesa. No hay un solo día en que la gracia de Dios no nos acompañe. Desde que abrimos los ojos por la mañana hasta el momento en que descansamos por las noches en nuestras camas, la misericordia, la gracia de Dios nos acompaña. Dios es fiel y su fidelidad es grande. Y estas palabras debemos grabarlas en nuestros corazones. No podemos clamar esta misericordia. Nadie puede reclamarle a Dios misericordia, porque Él dice: tendré misericordia del que tenga misericordia. Esta gracia diaria para nuestras vidas no es por ningún mérito que nosotros tengamos. No hay nada que nos recomiende a Dios por ello, más que el eterno amor de su Hijo, Cristo, quien nos ha comprado por su sangre preciosa. Cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Cristo y nos da bendiciones
nos da gracia sobre gracia. Debemos pedirle a Dios estas misericordias y la gracia de cada día de la misma manera en que nos enseña la palabra de Dios. ¿Y cómo es eso? Señor, dame tu misericordia porque yo la merezco. Señor, dame de tu gracia porque yo he hecho esto. Señor, yo merezco que tú me des esto. Señor, así le vamos a pedir al Señor las misericordias. Así le vamos a pedir a Dios por la gracia que necesitamos. No, amor, no. Lo vamos a hacer por amor de su nombre. Salmo 25:11. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque eres grande. Salmo 31:3. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Salmo 109:21. Mas tú, oh Dios, Señor, por amor de tu nombre, hazme bien, líbrame, pues es buena tu misericordia. Jeremías también, capítulo 14, versículo 7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Señor, obra por amor de tu nombre. En verdad han sido muchas nuestras apostasías, contra ti hemos pecado. Más adelante en ese capítulo, versículo 21 de Jeremías 14 dice: no nos desprecies por amor a tu nombre, no deshonres el trono de tu gloria, acuérdate, no anules tu pacto con nosotros. No, Dios no va a anular su pacto con nosotros. No lo va a hacer, y no lo va a hacer porque Él es fiel. Y esa es la certeza que nosotros tenemos de haber obtenido la bendición más grande, que es la salvación de nuestras almas, la cual se va a manifestar más adelante cuando tengamos la resurrección de nuestros cuerpos, si es que el Señor no viene antes, cuerpos glorificados, y estemos en la presencia del Señor por toda la eternidad. Eso lo damos nosotros por contado, lo damos por sentado, no dudamos ni un milímetro de esa fidelidad en su promesa. En Lamentaciones 3:24, hermanos, dice la Escritura: el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Esa palabra, el Señor es mi porción. Hermanos, ¿podemos nosotros también decir así? Pues claro que podemos decir así, hermanos. Todo aquel que ha sido salvado por la gracia de Cristo puede decir: el Señor es mi porción, el Señor es mi heredad. Primeramente debemos observar la manera en que escribe el profeta. El profeta no dice ahí en el versículo 24, la primera parte, cuando dice el Señor es mi porción, él dice el Señor es mi porción. Él está diciendo Cristo es mi posesión. Esa palabra mi, póngale en un círculo en su Biblia. Propiedad. Propiedad. Es mío. Jehová, el Señor de los ejércitos, es mío. Es mi porción. Y estas son palabras que cada uno de nosotros, los que hemos sido comprados por la sangre del Cordero, debemos guardar en nuestros corazones y meditar en ellas. No solamente en los tiempos de tribulación, sino también en los tiempos de bonanza. Fíjense, hermanos, nosotros somos posesión del Dios inconmensurable y Él es posesión nuestra. Nosotros somos posesión del Dios misericordioso y Él es posesión nuestra. Nosotros somos posesión del Dios cuya fidelidad es grande y Él es posesión nuestra también. Nosotros le poseemos a Él y Él nos posee a nosotros. Y yo quisiera preguntarle esta tarde, ¿es también este Dios Salvador posesión suya? ¿Usted también puede decir que Cristo es su porción? ¿Usted también puede decir que Cristo es posesión suya? ¿Es también
posesión suya este Dios cuya fidelidad es grande? Miren, Cristo ha prometido lo siguiente en Juan 6:37. Él dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. El que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Eso es una promesa para el pecador. Es una promesa que Cristo cumple. Es una promesa que Dios cumple. Cristo no va a echar fuera a los que se acerquen a Él. ¿Qué está esperando usted? ¿No desea la salvación de su alma? ¿No quiere usted que sus pecados sean perdonados? ¿No quiere usted que el Señor lo haga una nueva criatura? No una persona religiosa, sino una nueva criatura. No alguien que brille por fuera, sino que tenga oro en el corazón. ¿No quiere usted eso? Pues Cristo dice: el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Cuando Cristo es la porción de un pecador, todas las necesidades son satisfechas, y la paz que sobrepasa todo entendimiento inunda y llena el alma de tal persona bendecida y bienaventurada. Hermanos, es maravilloso que nuestro Dios sea un Dios cuya fidelidad es grande. Hermanos, ¿qué es nuestra obediencia? Porque ese es el punto al que nosotros tenemos que llegar. Hemos visto que tenemos un Dios fiel, pero ¿qué es nuestra obediencia? ¿Cómo la definimos? Hemos definido por los libros y por la Biblia misma qué es la fidelidad de Dios. Y ahora yo quisiera que nosotros pensemos en nuestra obediencia. Hermanos, nuestra obediencia es el reconocimiento de la bondad al fiel dador de nuestras bendiciones. Nuestra obediencia es el agradecimiento a Dios por sus indescriptibles misericordias. El significado de la fidelidad de Dios nos debe impulsar a una vida santa, llevando a cabo todas nuestras tareas cristianas, caminando como es digno de la bondad y de la fidelidad de Dios. Así es como nosotros debemos describir nuestra obediencia. Cristo es nuestra porción porque nos ama a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros le demostramos nuestro amor caminando por las sendas que Él nos ha señalado y obedeciéndole en los mandamientos que Él nos ha dado. Ese es el punto al cual esta doctrina teológica de la fidelidad de Dios debe golpear nuestros corazones. Debe. Y ese evangelio debe estar demostrado, debe estar validado por medio de nuestras vidas. Nuestras vidas. Para finalizar, yo quisiera que pensemos en lo siguiente, hermanos. Nosotros decimos que el cristianismo no es una religión. Nosotros decimos que el cristianismo es una relación personal con Cristo el Salvador. Así decimos, ¿verdad? Decimos que es una relación personal con Cristo nuestro Salvador. Ahora, hermanos, yo quisiera que examinemos bien esa palabra que muchas veces nosotros decimos. Nosotros decimos que es una relación personal con Cristo. Ahora, hermanos, esa palabra relación implica reciprocidad del uno y del otro. ¿Usted sabe lo que es reciprocidad? ¿Usted sabe lo que es ser recíproco? Ahora, hermanos, si Cristo es fiel, ¿cómo debemos responder nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra reciprocidad en esa relación de fidelidad que Dios tiene con su pueblo? ¿Cuál, hermanos míos? ¿Cuál? Que el Señor nos ayude, hermanos, y que nos permita todavía también meditar más adelante acerca de su fidelidad, acerca de su amor, y que pensemos cómo es nuestra relación con Él, la reciprocidad que debemos de tener con el dador de todas nuestras bendiciones. Porque si nosotros no respondemos, no tenemos ninguna relación con Cristo.
Si nosotros no respondemos bíblicamente a todas esas bondades que el Señor nos da en su fidelidad, no tenemos ninguna relación con Cristo. Y una relación de una parte no existe. El amor es entre las dos partes. Ese es un pacto. Ese es el pacto. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, queremos agradecerte aquí en la congregación, Señor, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por las misericordias que tú siempre traes para nuestras vidas. El pan en la mesa, la salud del cuerpo, la seguridad en esta sociedad tan violenta, Señor. Nos has guardado, nos has protegido. Señor Santo, ayúdanos a meditar en eso. Esas son las muestras, Señor, de que tú cumples tus palabras, que tú eres un Dios bueno, que tus misericordias nunca se acaban. Pero, Señor, ayúdanos a vernos nosotros también cómo respondemos. Aquellos que decimos que somos tuyos, aquellos que reclamamos que tú eres nuestra porción y que nosotros somos porción tuya también. ¿Cómo estamos viviendo, Señor? ¿Cómo, Señor? Bendice tu palabra, Señor, y que quede guardada en los corazones de cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.